Esta entidad no es un santo, no es una virgen y no es, de ninguna manera, un intermediario entre el hombre y Dios. Es más peligrosa que el mismísimo diablo, dijo el padre Eugenio, frente a las cámaras, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y determinación. Su voz, quebrada por la edad, retumbaba en la iglesia vacía como un eco maldito. Detrás de él, una enorme cruz colgaba torcida, como si incluso el símbolo más sagrado se incomodara al escuchar lo que estaba por salir de su boca. No era un sacerdote cualquiera. Padre Eugenio había sido uno de los exorcistas más reconocidos de su diócesis durante más de 3 décadas. Había enfrentado casos donde las personas hablaban lenguas muertas, levitaban o tenían fuerza sobrehumana. Pero nada, según él, se comparaba con lo que había visto cuando la Santa Muerte estaba involucrada. Cuando ella entra en una casa, no se va, y no viene sola, advertía. Y aunque sus palabras podían sonar alarmistas, lo que las hacía más inquietantes era su convicción. He visto a demonios gritar al ser invocados. He visto espíritus burlarse de mí, pero lo que hace la Santa Muerte no es posesión común. Es obediencia, es entrega total a algo que no tiene piedad, algo que se disfraza de ayuda, pero que te cobra con el alma. Sin embargo, hay algo que muchos no entienden, y aquí es donde comienza el problema. Los católicos, incluso los más instruidos, no comprenden del todo qué es la Santa Muerte, ni cómo funciona su culto. El padre Eugenio la pone en el mismo costal que al diablo, pero la realidad es más compleja, más sutil y, en cierto sentido, más aterradora, porque la Santa Muerte no se presenta como enemiga directa de Dios, se presenta como una figura neutral, imparcial, incluso amorosa, y esa es su trampa más letal. Mientras el sacerdote hablaba de lo peligroso que era rendirle culto, afuera de su iglesia había una fila de personas cargando veladoras, calaveras de cerámica, figuras encapuchadas. No eran criminales, no eran herejes, eran madres, taxistas, mecánicos, jóvenes, ancianas. Personas que no se sentían escuchadas por la iglesia, que no encontraban respuestas en los santos tradicionales. Personas que sentían que solo la Santa Muerte les respondía de inmediato, sin juzgar. Y ahí está la grieta entre los mundos. Para el padre Eugenio, el poder de la Santa Muerte viene del infierno. Para sus devotos, viene del amor. Ella no me pregunta si soy gay, si robo, si me divorcié o si maté. Ella me escucha y me ayuda y me cuida, decía Rosa, una mujer de barrio que le había hecho un altar improvisado con flores y tequila. Los padres te dicen que vayas a misa, pero cuando estás en la cárcel, ninguno te visita. La flaquita sí, pero el padre insiste. Eso es lo más peligroso. El demonio se esconde detrás de lo que parece compasión. Te da lo que quieres rápido, pero luego te cobra lento, con todo. He visto a mujeres que empiezan orando por un hijo enfermo y terminan soñando con muerte todas las noches, teniendo accidentes inexplicables. He visto casas donde todo parece en calma, pero los crucifijos se caen sin que nadie los toque. He visto a hombres volverse locos, y todos empezaron agradeciendo a la Santa Muerte. Pero ¿realmente es el mismo infierno disfrazado o es otra cosa? El problema con la visión católica es que se basa en una lógica binaria. Lo que no es de Dios es del diablo. No hay matices, no hay zonas grises. Y la Santa Muerte vive justo ahí, en el gris, en lo que no se entiende, en lo que no se puede controlar, en lo que no entra dentro de los dogmas. El culto a la Santa Muerte no opera bajo las reglas de una religión establecida. No exigen confesiones, ni bautismos, ni comunión. No te obliga a vestirte de cierta forma, ni a condenar a otros. Y eso, para muchos, es libertad. Pero para los exorcistas, como el padre Eugenio, es justo eso lo que lo convierte en un terreno donde los espíritus oscuros se mueven con mayor facilidad. Entonces,
¿Quién tiene la razón? ¿El sacerdote que ha enfrentado demonios de frente o las miles de personas que sienten consuelo y milagros con la flaquita? Lo cierto es que ambos viven realidades completamente distintas. Mientras uno batalla contra el mal con agua bendita y crucifijos, el otro enciende una veladora blanca y agradece por haber sobrevivido un día más en un país donde la muerte está a la vuelta de la esquina. Y es precisamente en esa frontera entre el miedo del sacerdote y la fe del devoto donde comienza a revelarse el verdadero poder de la Santa Muerte, porque más allá de símbolos religiosos y discursos de púlpito, lo que ha hecho fuerte al culto de la Santa Muerte es su capacidad para llenar el vacío, un vacío que ni el Estado ni la Iglesia han podido o querido atender. Cuando el padre Eugenio habla del peligro de la Santa Muerte, está hablando desde el púlpito de una institución que históricamente ha exigido obediencia, fe ciega y arrepentimiento. Pero la flaquita no exige nada de eso. Ella solo escucha, y en un mundo donde casi nadie te escucha, eso basta para convertirla en diosa. La gente no se despierta un día y decide rezarle a la muerte por capricho. El culto nace en la desesperación, surge en los barrios donde las ambulancias no llegan, en las cárceles donde se comulga más con el miedo que con la hostia, en los hospitales donde los santos tradicionales parecen sordos. Surge donde las madres ya no saben a qué santo rezarle para que su hijo no desaparezca. Y ahí aparece ella, la Santa Muerte, con su túnica negra, su guadaña, su calaverita sonriente y una promesa que seduce: te escucho, no me importa quién seas, te protejo. Y sí, esa promesa tiene un precio, pero no es inmediato, no es evidente, no es como dice el padre Eugenio, que vendes tu alma y al día siguiente te lleva el diablo. El pacto con la Santa Muerte es más sutil, te da lo que le pides, pero poco a poco, sin darte cuenta, le das pedazos de ti, tu miedo, tu energía, tu lealtad, tu tiempo. Le prendes una vela hoy y mañana ya estás armándole un altar. Le hablas en momentos de desesperación y un día descubres que ya no puedes dormir sin pedirle permiso para cerrar los ojos. El sacerdote lo interpreta como posesión, como un espíritu del mal que se disfraza de compasión. Pero eso es porque nunca ha sentido ese consuelo, nunca ha estado del otro lado de la reja, nunca ha tenido que escoger entre dejar morir a un hijo por falta de dinero o pedirle un milagro a quien sea que escuche. En ese mundo, la Santa Muerte no es una amenaza, es esperanza, y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque, a diferencia del diablo, que en la narrativa católica es el gran enemigo, el tentador, el destructor, la Santa Muerte no se presenta como rival de Dios. Se presenta como una figura paralela. No pelea con él, no lo niega, solo camina por otra vereda. Una más oscura, sí, más peligrosa probablemente, pero que también parece más cercana, más accesible, más real. El demonio ataca con furia, pero la Santa Muerte se mete en tu corazón con ternura, decía el padre Eugenio mientras repasaba su rosario, como si tuviera que protegerse incluso mientras hablaba de ella. En su mente, eso era justo lo que la hacía más peligrosa que el mismo diablo, que no se presenta como enemiga, sino como amiga, que no entra con violencia, sino con promesas de ayuda. ¿Sabes lo que más me asusta?, me preguntó una vez, con la voz temblorosa. Que hay personas que ya no le rezan a Dios, solo le rezan a ella. Le piden por su salud, por su trabajo, por sus hijos. ¿Y si eso no es un culto? ¿Y si ya estamos hablando de otra religión? Una que no tiene redención, ni cielo, ni salvación, solo el ciclo eterno de pedir y agradecer a la muerte. Y es que sí, quizá eso es lo que no entienden los sacerdotes, que el culto a la Santa Muerte no busca salvarte, solo mantenerte con vida. No te promete gloria eterna, ni castillos celestiales, solo que no te peguen un tiro saliendo del trabajo, que tu hija regrese a casa, que no te detecten cáncer,
que no te deporten, que tu moto no falle en la noche, cosas simples, terrenales, inmediatas, cosas que Dios a veces parece tardar demasiado en conceder. Así se construye una devoción, no con milagros gigantes, sino con pequeños favores, no con sermones eternos, sino con respuestas silenciosas. Y mientras la Iglesia sigue condenando desde lejos, la Santa Muerte se mete en las casas, en los mercados, en las cárceles, en los altares caseros, hechos con amor, miedo y necesidad. La pregunta que queda flotando es, ¿realmente es un mal disfrazado o una fuerza neutral que simplemente hace lo que otros no se atreven? El padre Eugenio lo tiene claro. Para él, todo lo que no viene de Dios viene del enemigo. Pero, ¿y si hay más de dos lados? ¿Y si el universo espiritual no es solo blanco o negro, cielo o infierno? Esa posibilidad lo atormenta, y mientras más crece el culto, más se tambalean las bases de lo que la Iglesia creía comprender. Porque cada día son más los que apagan la luz de un altar cristiano para encender la veladora de la Santa Muerte. El padre Eugenio nunca olvidó la primera vez que entró a una casa con un altar de la Santa Muerte. Fue llamado por una madre desesperada, convencida de que su hijo estaba poseído. El chico había comenzado a hablar solo, a romper cosas sin motivo, y decía ver figuras en la oscuridad. La familia devota católica de toda la vida no entendía qué estaba pasando, hasta que el padre entró a la habitación del muchacho y vio en el rincón una figura alta, vestida de negro, con una guadaña en la mano y ojos vacíos que parecían seguirlo donde fuera. El aire se puso espeso, como si estuviera respirando agua, recordó el padre. Recé, saqué el agua bendita y sentí como si alguien me estuviera mirando desde adentro de la casa, pero no con odio, con algo más frío, indiferencia. La madre, llorando, le explicó que un vecino le había regalado la figura de la flaquita para protección, que solo le había prendido unas velas y que le pedía cada noche que su hijo no cayera en las drogas. Nada más, ni sacrificios, ni rituales raros, solo fe, solo esperanza. Pero desde entonces, la casa nunca volvió a sentirse igual. Eso fue lo que más impactó al padre Eugenio, no el altar en sí, sino la naturalidad con la que la familia había integrado esa figura en su vida. No la veían como algo satánico, no sentían que estaban desobedeciendo a Dios. Para ellos, era una ayudita más, un refuerzo espiritual, una presencia que, a su manera, también protegía. Ahí entendí que el problema no era solo religioso, era cultural, era emocional, era existencial, confesó. Y es ahí donde muchos católicos fallan al intentar explicar o condenar este culto. Lo miran desde arriba, como si fuera una desviación de la fe, cuando en realidad es el síntoma de algo más profundo. Porque si algo tiene claro quien le reza a la Santa Muerte, es que la vida no es justa, no es limpia, no es sagrada. La vida, sobre todo en América Latina, es violenta, impredecible y a menudo cruel. En ese contexto, un ser divino que represente el orden, el juicio o la santidad parece demasiado lejano. Pero una deidad que entienda la desesperación, que no se escandalice con el pecado, que camine contigo aunque te hayas ensuciado las manos, esa sí encaja. Y eso no significa que todos sus devotos sean delincuentes. Hay quienes creen que solo los narcos o asesinos la veneran, nada más alejado de la realidad. Hay enfermeras que le rezan antes de cada guardia, taxistas que llevan su estampa pegada al retrovisor, estudiantes que le piden pasar el examen, madres que le suplican que sus hijos regresen sanos, personas comunes, con vidas normales, que solo buscan una protección que puedan sentir, una respuesta que no tarde años en llegar. Ahí es donde la Santa Muerte le saca ventaja a muchas figuras religiosas, porque responde rápido, porque no discrimina, porque no te exige cambiar para ayudarte. Y aunque el padre Eugenio insista
en que eso la vuelve diabólica. Otros lo ven como un acto de amor radical. Y si la Santa Muerte no es una emisaria del infierno, sino una manifestación cruda del dolor humano, y si su poder proviene de la fe que millones han depositado en ella, no de algún reino infernal, ¿no sería eso aún más complejo y más difícil de enfrentar para la Iglesia? Es fácil decir, es del diablo, pero más difícil es preguntarse por qué tanta gente prefiere hablar con ella antes que con Dios. ¿Será porque la sienten más cerca, más humana, incluso en su apariencia macabra? El padre Eugenio no tiene respuestas para eso, solo advertencias. Dice que con cada altar, con cada oración que se le dirige a ella, el mundo se aleja un paso más de la luz, que es una ilusión de consuelo, una trampa, un espejo que refleja lo que uno quiere ver, pero que detrás oculta garras. Y sin embargo, las velas siguen encendiéndose, los rezos siguen pronunciándose, las ofrendas, grandes o pequeñas, siguen apareciendo en esquinas, ventanas y hasta bajo puentes, porque mientras el discurso religioso lucha por mantener su autoridad, la Santa Muerte no discute, solo observa, solo escucha, solo actúa, y en ese silencio, en ese actuar sin juicio, radica su poder. El padre Eugenio continúa recorriendo calles, iglesias y casas contaminadas, como las llama. Pero en secreto, él también se ha hecho una pregunta que nunca ha tenido el valor de pronunciar en voz alta. ¿Y si no la estamos expulsando? Porque nunca se fue. ¿Y si siempre ha estado ahí, esperando? Esa pregunta, la que el padre Eugenio no se atreve a formular en voz alta, es quizás la más inquietante de todas. ¿Y si la Santa Muerte no es una moda ni una herejía reciente? ¿Y si ha estado siempre entre nosotros, disfrazada, silenciosa, caminando junto al ser humano desde el principio de los tiempos? Porque si uno se detiene a observar con atención, la figura de la muerte como entidad espiritual no es nueva. Mucho antes del catolicismo, mucho antes de que existieran Biblias o rosarios, ya había pueblos que rendían culto a la muerte. En México, por ejemplo, los mexicas tenían a Mictecacihuatl, la dama de la muerte, regente del inframundo, una figura esquelética, femenina, poderosa. ¿No suena eso, en esencia, bastante parecido a la Santa Muerte? La diferencia es que, en aquel entonces, no era condenada, era respetada, temida, sí, pero también honrada como parte del ciclo natural de la vida. Y quizás eso sea lo que más le cuesta aceptar a la Iglesia, que el culto a la Santa Muerte no es una simple desviación moderna, sino un eco ancestral, un grito que viene desde las entrañas de la historia, desde las profundidades de un pueblo que aprendió a convivir con la muerte porque nunca pudo evitarla. El padre Eugenio, como tantos otros, insiste en exorcizarla, en expulsarla de casas, de cuerpos, de corazones. Pero, ¿cómo exorcizar algo que la gente no ve como un demonio, sino como una aliada? ¿Cómo combatir una fe que no necesita templos, ni misales, ni sacerdotes, solo una vela, un poco de incienso y una promesa? Lo más desconcertante de todo es que, incluso después de tantos años luchando contra ella, el padre Eugenio admite en privado que su poder es real. No viene de Dios, aclara con firmeza, pero eso no significa que no tenga fuerza. Ha visto cosas que no sabe explicar. Gente que le pide favores imposibles y los obtiene. Personas desahuciadas que se curan sin razón médica. Heridas que se cierran. Accidentes evitados por segundos. Coincidencias demasiado perfectas como para ser casualidad. Y ahí entra el dilema más profundo. Si la Santa Muerte tiene poder real, entonces ¿de dónde proviene? ¿Del demonio, como dice la Iglesia? ¿Del inconsciente colectivo, como sostienen algunos psicólogos? ¿De una energía espiritual ancestral que no encaja en las categorías religiosas tradicionales? El padre Eugenio no quiere saberlo, solo quiere detenerlo, pero los devotos no lo ven como una amenaza,
lo ven como un obstáculo, y muchos de ellos incluso son creyentes católicos que han decidido complementar su fe. Gente que va a misa el domingo y al llegar a casa le prende su velita blanca a la flaca para agradecer por una semana sin sobresaltos. La Santa Muerte se ha colado en la cultura popular, en la música, en los tatuajes, en los memes de WhatsApp, en las botellas de licor que se dejan en las ofrendas, y lo ha hecho con una eficacia que ni los evangelizadores más fervientes podrían igualar. Porque no predica, no promete, solo está ahí, como una sombra que no se despega, pero tampoco juzga. Eso es lo que la vuelve tan atractiva y tan peligrosa desde el punto de vista del padre Eugenio, porque no impone reglas, no te pide que te confieses ni que te abstengas de nada, te toma como eres, pecador, limpio, ladrón, madre, devoto, sicario, enfermera, indigente o empresario. La muerte no discrimina, y su santa tampoco, y mientras la Iglesia exige fe inquebrantable, la Santa Muerte ofrece un trato simple. Tú me das devoción, yo te doy protección, sin culpa, sin castigo, sin sermones. Eso para muchos es alivio, pero para el padre Eugenio es corrupción del alma. Lo que parece amor puede ser trampa, pues advierte. Lo que parece ayuda puede ser posesión, porque una vez que te aferras a ella, no la sueltas, y no es que ella te obligue, es que tú ya no quieres soltarla, porque nadie más te escucha, nadie más responde tan rápido, nadie más te acepta como eres. Y ese es el problema real, el que el Padre teme más que cualquier ritual o altar clandestino, que la gente deje de buscar a Dios, no porque lo odien, sino porque sienten que ya no los escucha. La Santa Muerte no compite contra el cielo, se presenta como plan B, como quien recoge a los que se caen del camino de la redención. Y si cada vez hay más caídos, más desesperados, más olvidados, entonces su ejército crecerá. Para el padre Eugenio no hay nada más alarmante que eso, el crecimiento, porque no estamos hablando de unos cuantos altares perdidos en callejones oscuros o en casas donde reina la pobreza. Number la Santa Muerte ha llegado a barrios de clase media, a oficinas, a consultorios. Esta entidad no es un santo, no es una virgen y no es, de ninguna manera, un intermediario entre el hombre y Dios. Es más peligrosa que el mismísimo diablo, dijo el padre Eugenio frente a las cámaras, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y determinación. Su voz, quebrada por la edad, retumbaba en la iglesia vacía como un eco maldito. Detrás de él, una enorme cruz colgaba torcida, como si incluso el símbolo más sagrado se incomodara al escuchar lo que estaba por salir de su boca. No era un sacerdote cualquiera. Padre Eugenio había sido uno de los exorcistas más reconocidos de su diócesis durante más de 3 décadas. Había enfrentado casos donde las personas hablaban lenguas muertas, levitaban o tenían fuerza sobrehumana. Pero nada, según él, se comparaba con lo que había visto cuando la Santa Muerte estaba involucrada. Cuando ella entra en una casa, no se va y no viene sola, advertía. Y aunque sus palabras podían sonar alarmistas, lo que las hacía más inquietantes era su convicción. He visto a demonios gritar al ser invocados. He visto espíritus burlarse de mí, pero lo que hace la Santa Muerte no es posesión común, es obediencia, es entrega total a algo que no tiene piedad, algo que se disfraza de ayuda, pero que te cobra con el alma. Sin embargo, hay algo que muchos no entienden, y aquí es donde comienza el problema. Los católicos, incluso los más instruidos, no comprenden del todo qué es la Santa Muerte, ni cómo funciona su culto. El padre Eugenio la pone en el mismo costal que al diablo, pero la realidad es más compleja, más sutil y, en cierto sentido, más aterradora, porque la Santa Muerte no se presenta como enemiga directa de Dios, se presenta como una figura neutral, imparcial, incluso amorosa, y esa es su trampa más letal.
Mientras el sacerdote hablaba de lo peligroso que era rendirle culto, afuera de su iglesia había una fila de personas cargando veladoras, calaveras de cerámica, figuras encapuchadas. No eran criminales, no eran herejes, eran madres, taxistas, mecánicos, jóvenes, ancianas. Personas que no se sentían escuchadas por la iglesia, que no encontraban respuestas en los santos tradicionales. Personas que sentían que solo la Santa Muerte les respondía de inmediato, sin juzgar. Y ahí está la grieta entre los mundos. Para el padre Eugenio, el poder de la Santa Muerte viene del infierno. Para sus devotos, viene del amor. Ella no me pregunta si soy gay, si robo, si me divorcié o si maté. Ella me escucha y me ayuda y me cuida, decía Rosa, una mujer de barrio que le había hecho un altar improvisado con flores y tequila. Los padres te dicen que vayas a misa, pero cuando estás en la cárcel, ninguno te visita. La flaquita sí, pero el padre insiste. Eso es lo más peligroso. El demonio se esconde detrás de lo que parece compasión. Te da lo que quieres rápido, pero luego te cobra lento, con todo. He visto a mujeres que empiezan orando por un hijo enfermo y terminan soñando con muerte todas las noches, teniendo accidentes inexplicables. He visto casas donde todo parece en calma, pero los crucifijos se caen sin que nadie los toque. He visto a hombres volverse locos, y todos empezaron agradeciendo a la Santa Muerte. Pero ¿realmente es el mismo infierno disfrazado o es otra cosa? El problema con la visión católica es que se basa en una lógica binaria. Lo que no es de Dios es del diablo. No hay matices, no hay zonas grises. Y la Santa Muerte vive justo ahí, en el gris, en lo que no se entiende, en lo que no se puede controlar, en lo que no entra dentro de los dogmas. El culto a la Santa Muerte no opera bajo las reglas de una religión establecida. No exigen confesiones, ni bautismos, ni comunión. No te obliga a vestirte de cierta forma, ni a condenar a otros. Y eso, para muchos, es libertad. Pero para los exorcistas, como el padre Eugenio, es justo eso lo que lo convierte en un terreno donde los espíritus oscuros se mueven con mayor facilidad. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El sacerdote que ha enfrentado demonios de frente o las miles de personas que sienten consuelo y milagros con la flaquita? Lo cierto es que ambos viven realidades completamente distintas. Mientras uno batalla contra el mal con agua bendita y crucifijos, el otro enciende una veladora blanca y agradece por haber sobrevivido un día más en un país donde la muerte está a la vuelta de la esquina. Y es precisamente en esa frontera entre el miedo del sacerdote y la fe del devoto donde comienza a revelarse el verdadero poder de la Santa Muerte, porque más allá de símbolos religiosos y discursos de púlpito, lo que ha hecho fuerte al culto de la Santa Muerte es su capacidad para llenar el vacío, un vacío que ni el Estado ni la Iglesia han podido o querido atender. Cuando el padre Eugenio habla del peligro de la Santa Muerte, está hablando desde el púlpito de una institución que históricamente ha exigido obediencia, fe ciega y arrepentimiento. Pero la flaquita no exige nada de eso. Ella solo escucha, y en un mundo donde casi nadie te escucha, eso basta para convertirla en diosa. La gente no se despierta un día y decide rezarle a la muerte por capricho. El culto nace en la desesperación, surge en los barrios donde las ambulancias no llegan, en las cárceles donde se comulga más con el miedo que con la hostia, en los hospitales donde los santos tradicionales parecen sordos. Surge donde las madres ya no saben a qué santo rezarle para que su hijo no desaparezca. Y ahí aparece ella, la Santa Muerte, con su túnica negra, su guadaña, su calaverita sonriente y una promesa que seduce: te escucho, no me importa quién seas, te protejo. Y sí, esa promesa tiene un precio, pero no es inmediato, no es evidente, no es como dice el padre Eugenio, que vendes tu alma
y al día siguiente te lleva el diablo. Namberé el pacto con la Santa Muerte es más sutil, te da lo que le pides, pero poco a poco, sin darte cuenta, le das pedazos de ti, tu miedo, tu energía, tu lealtad, tu tiempo. Le prendes una vela hoy y mañana ya estás armándole un altar. Le hablas en momentos de desesperación y un día descubres que ya no puedes dormir sin pedirle permiso para cerrar los ojos. El sacerdote lo interpreta como posesión, como un espíritu del mal que se disfraza de compasión. Pero eso es porque nunca ha sentido ese consuelo, nunca ha estado del otro lado de la reja, nunca ha tenido que escoger entre dejar morir a un hijo por falta de dinero o pedirle un milagro a quien sea que escuche. En ese mundo, la Santa Muerte no es una amenaza, es esperanza, y eso es lo que la hace tan poderosa. Porque, a diferencia del diablo, que en la narrativa católica es el gran enemigo, el tentador, el destructor, la Santa Muerte no se presenta como rival de Dios. Se presenta como una figura paralela. No pelea con él, no lo niega, solo camina por otra vereda. Una más oscura, sí, más peligrosa probablemente, pero que también parece más cercana, más accesible, más real. El demonio ataca con furia, pero la Santa Muerte se mete en tu corazón con ternura, decía el padre Eugenio mientras repasaba su rosario, como si tuviera que protegerse incluso mientras hablaba de ella. En su mente, eso era justo lo que la hacía más peligrosa que el mismo diablo, que no se presenta como enemiga, sino como amiga, que no entra con violencia, sino con promesas de ayuda. ¿Sabes lo que más me asusta?, me preguntó una vez, con la voz temblorosa. Que hay personas que ya no le rezan a Dios, solo le rezan a ella. Le piden por su salud, por su trabajo, por sus hijos. ¿Y si eso no es un culto? ¿Y si ya estamos hablando de otra religión? Una que no tiene redención, ni cielo, ni salvación. Solo el ciclo eterno de pedir y agradecer a la muerte. Y es que sí, quizá eso es lo que no entienden los sacerdotes, que el culto a la Santa Muerte no busca salvarte, solo mantenerte con vida. No te promete gloria eterna, ni castillos celestiales, solo que no te peguen un tiro saliendo del trabajo, que tu hija regrese a casa, que no te detecten cáncer, que no te deporten, que tu moto no falle en la noche. Cosas simples, terrenales, inmediatas, cosas que Dios a veces parece tardar demasiado en conceder. Así se construye una devoción, no con milagros gigantes, sino con pequeños favores, no con sermones eternos, sino con respuestas silenciosas. Y mientras la Iglesia sigue condenando desde lejos, la Santa Muerte se mete en las casas, en los mercados, en las cárceles, en los altares caseros, hechos con amor, miedo y necesidad. La pregunta que queda flotando es, ¿realmente es un mal disfrazado o una fuerza neutral que simplemente hace lo que otros no se atreven? El padre Eugenio lo tiene claro. Para él, todo lo que no viene de Dios viene del enemigo. Pero, ¿y si hay más de dos lados? ¿Y si el universo espiritual no es solo blanco o negro, cielo o infierno? Esa posibilidad lo atormenta, y mientras más crece el culto, más se tambalean las bases de lo que la Iglesia creía comprender. Porque cada día son más los que apagan la luz de un altar cristiano para encender la veladora de la Santa Muerte. El padre Eugenio nunca olvidó la primera vez que entró a una casa con un altar de la Santa Muerte. Fue llamado por una madre desesperada, convencida de que su hijo estaba poseído. El chico había comenzado a hablar solo, a romper cosas sin motivo, y decía ver figuras en la oscuridad. La familia devota católica de toda la vida no entendía qué estaba pasando, hasta que el padre entró a la habitación del muchacho y vio en el rincón una figura alta, vestida de negro, con una guadaña en la mano y ojos vacíos que parecían seguirlo donde fuera. El aire se puso espeso, como si estuviera respirando agua, recordó el padre. Recé, saqué el agua bendita y sentí como si alguien me estuviera mirando desde adentro de la casa,
pero no con odio, con algo más frío, indiferencia. La madre, llorando, le explicó que un vecino le había regalado la figura de la flaquita para protección, que solo le había prendido unas velas y que le pedía cada noche que su hijo no cayera en las drogas. Nada más, ni sacrificios, ni rituales raros, solo fe, solo esperanza. Pero desde entonces, la casa nunca volvió a sentirse igual. Eso fue lo que más impactó al padre Eugenio, no el altar en sí, sino la naturalidad con la que la familia había integrado esa figura en su vida. No la veían como algo satánico, no sentían que estaban desobedeciendo a Dios. Para ellos, era una ayudita más, un refuerzo espiritual, una presencia que, a su manera, también protegía. Ahí entendí que el problema no era solo religioso, era cultural, era emocional, era existencial, confesó. Y es ahí donde muchos católicos fallan al intentar explicar o condenar este culto. Lo miran desde arriba, como si fuera una desviación de la fe, cuando en realidad es el síntoma de algo más profundo. Porque si algo tiene claro quien le reza a la Santa Muerte, es que la vida no es justa, no es limpia, no es sagrada. La vida, sobre todo en América Latina, es violenta, impredecible y a menudo cruel. En ese contexto, un ser divino que represente el orden, el juicio o la santidad parece demasiado lejano. Pero una deidad que entienda la desesperación, que no se escandalice con el pecado, que camine contigo aunque te hayas ensuciado las manos, esa sí encaja. Y eso no significa que todos sus devotos sean delincuentes. Hay quienes creen que solo los narcos o asesinos la veneran, nada más alejado de la realidad. Hay enfermeras que le rezan antes de cada guardia, taxistas que llevan su estampa pegada al retrovisor, estudiantes que le piden pasar el examen, madres que le suplican que sus hijos regresen sanos, personas comunes, con vidas normales, que solo buscan una protección que puedan sentir, una respuesta que no tarde años en llegar. Ahí es donde la Santa Muerte le saca ventaja a muchas figuras religiosas, porque responde rápido, porque no discrimina, porque no te exige cambiar para ayudarte. Y aunque el padre Eugenio insista en que eso la vuelve diabólica, otros lo ven como un acto de amor radical. Y si la Santa Muerte no es una emisaria del infierno, sino una manifestación cruda del dolor humano, y si su poder proviene de la fe que millones han depositado en ella, no de algún reino infernal, ¿no sería eso aún más complejo y más difícil de enfrentar para la Iglesia? Es fácil decir, es del diablo, pero más difícil es preguntarse por qué tanta gente prefiere hablar con ella antes que con Dios. ¿Será porque la sienten más cerca, más humana, incluso en su apariencia macabra? El padre Eugenio no tiene respuestas para eso, solo advertencias. Dice que con cada altar, con cada oración que se le dirige a ella, el mundo se aleja un paso más de la luz, que es una ilusión de consuelo, una trampa, un espejo que refleja lo que uno quiere ver, pero que detrás oculta garras. Y sin embargo, las velas siguen encendiéndose, los rezos siguen pronunciándose, las ofrendas, grandes o pequeñas, siguen apareciendo en esquinas, ventanas y hasta bajo puentes, porque mientras el discurso religioso lucha por mantener su autoridad, la Santa Muerte no discute, solo observa, solo escucha, solo actúa, y en ese silencio, en ese actuar sin juicio, radica su poder. El padre Eugenio continúa recorriendo calles, iglesias y casas contaminadas, como las llama. Pero en secreto, él también se ha hecho una pregunta que nunca ha tenido el valor de pronunciar en voz alta. ¿Y si no la estamos expulsando? Porque nunca se fue. ¿Y si siempre ha estado ahí, esperando? Esa pregunta, la que el padre Eugenio no se atreve a formular en voz alta, es quizás la más inquietante de todas. ¿Y si la Santa Muerte no es una moda ni una herejía reciente? ¿Y si ha estado siempre entre nosotros, disfrazada,
silenciosa, caminando junto al ser humano desde el principio de los tiempos. Porque si uno se detiene a observar con atención, la figura de la muerte como entidad espiritual no es nueva. Mucho antes del catolicismo, mucho antes de que existieran Biblias o rosarios, ya había pueblos que rendían culto a la muerte. En México, por ejemplo, los mexicas tenían a Mixtecacihuatl, la dama de la muerte, regente del inframundo, una figura esquelética, femenina, poderosa. ¿No suena eso, en esencia, bastante parecido a la Santa Muerte? La diferencia es que, en aquel entonces, no era condenada, era respetada, temida, sí, pero también honrada como parte del ciclo natural de la vida. Y quizás eso sea lo que más le cuesta aceptar a la Iglesia, que el culto a la Santa Muerte no es una simple desviación moderna, sino un eco ancestral, un grito que viene desde las entrañas de la historia, desde las profundidades de un pueblo que aprendió a convivir con la muerte porque nunca pudo evitarla. El padre Eugenio, como tantos otros, insiste en exorcizarla, en expulsarla de casas, de cuerpos, de corazones. Pero, ¿cómo exorcizar algo que la gente no ve como un demonio, sino como una aliada? ¿Cómo combatir una fe que no necesita templos, ni misales, ni sacerdotes, solo una vela, un poco de incienso y una promesa? Lo más desconcertante de todo es que, incluso después de tantos años luchando contra ella, el padre Eugenio admite en privado que su poder es real. No viene de Dios, aclara con firmeza, pero eso no significa que no tenga fuerza. Ha visto cosas que no sabe explicar. Gente que le pide favores imposibles y los obtiene. Personas desahuciadas que se curan sin razón médica. Heridas que se cierran. Accidentes evitados por segundos. Coincidencias demasiado perfectas como para ser casualidad. Y ahí entra el dilema más profundo. Si la Santa Muerte tiene poder real, entonces ¿de dónde proviene? ¿Del demonio, como dice la Iglesia? ¿Del inconsciente colectivo, como sostienen algunos psicólogos? ¿De una energía espiritual ancestral que no encaja en las categorías religiosas tradicionales? El padre Eugenio no quiere saberlo, solo quiere detenerlo, pero los devotos no lo ven como una amenaza, lo ven como un obstáculo. Y muchos de ellos incluso son creyentes católicos que han decidido complementar su fe. Gente que va a misa el domingo y al llegar a casa le prende su velita blanca a la flaca para agradecer por una semana sin sobresaltos. La Santa Muerte se ha colado en la cultura popular, en la música, en los tatuajes, en los memes de WhatsApp, en las botellas de licor que se dejan en las ofrendas. Y lo ha hecho con una eficacia que ni los evangelizadores más fervientes podrían igualar. Porque no predica, no promete, solo está ahí, como una sombra que no se despega, pero tampoco juzga. Eso es lo que la vuelve tan atractiva y tan peligrosa desde el punto de vista del padre Eugenio, porque no impone reglas, no te pide que te confieses, ni que te abstengas de nada, te toma como eres. Pecador, limpio, ladrón, madre, devoto, sicario, enfermera, indigente o empresario. La muerte no discrimina, y su santa tampoco. Y mientras la Iglesia exige fe inquebrantable, la Santa Muerte ofrece un trato simple. Tú me das devoción, yo te doy protección. Sin culpa, sin castigo, sin sermones. Eso, para muchos, es alivio, pero para el padre Eugenio, es corrupción del alma. Lo que parece amor puede ser trampa, se advierte. Lo que parece ayuda puede ser posesión, porque una vez que te aferras a ella, no la sueltas, y no es que ella te obligue, es que tú ya no quieres soltarla, porque nadie más te escucha, nadie más responde tan rápido, nadie más te acepta como eres. Y ese es el problema real, el que el padre teme más que cualquier ritual o altar clandestino, que la gente deje de buscar a Dios, no porque lo odien, sino porque sienten que ya no los escucha. La Santa Muerte no compite contra el cielo, se presenta como plan B,
como quien recoge a los que se caen del camino de la redención. Y si cada vez hay más caídos, más desesperados, más olvidados, entonces su ejército crecerá. Para el padre Eugenio, no hay nada más alarmante que eso, el crecimiento, porque no estamos hablando de unos cuantos altares perdidos en callejones oscuros o en casas donde reina la pobreza. Number la Santa Muerte ha llegado a barrios de clase media, a oficinas, a consultorios médicos, a cárceles, pero también a universidades, a tiendas, a estaciones de policía, a despachos de abogados. Ha cruzado fronteras. Ha aparecido en Texas, en California, en Nueva York. Se han encontrado capillas dedicadas a ella en España, en Colombia, en Guatemala. Ya no es un culto oculto, es un movimiento, una presencia, una respuesta a algo que el catolicismo no ha sabido atender. Y eso para Eugenio es una herida abierta, porque no es que él desprecie a quienes la veneran. Todo lo contrario, muchos de ellos han sido sus feligreses. Ha visto en sus ojos la misma necesidad que alguna vez lo llevó a él a abrazar la vocación religiosa, pero también ha visto la decepción, el abandono, el silencio de Dios en momentos donde más se necesitaba una señal. Hay quienes dicen que la Santa Muerte es solo una excusa, un placebo, pero no lo es. Lo sé porque he sentido su energía en los exorcismos. He visto cómo su presencia resiste la cruz, cómo no se inmuta ante el agua bendita, no porque sea más poderosa, sino porque juega con otras reglas, confiesa. Y es aquí donde muchos se confunden. Piensan que este culto es como una religión más, como una variante. Pero no lo es. No tiene mandamientos, no tiene doctrina, no tiene redención. Y eso es lo que la vuelve tan atractiva para el que ya ha perdido toda esperanza. Porque ¿qué haces cuando sientes que Dios no te responde? Cuando tu familia te abandona, cuando estás solo, en una celda o en la cama de un hospital sin saber si verás la luz del día otra vez. ¿A quién le hablas entonces? Ahí aparece ella, la flaquita, la niña blanca, la huesuda, te observa desde su altar casero, entre flores secas y cigarros encendidos. No te exige nada, solo te escucha. Y cuando el milagro ocurre, cuando el peligro pasa o el dinero llega o el cáncer se detiene, ¿a quién le das las gracias? Ese vínculo es el que el padre Eugenio no sabe cómo romper, porque no es racional, no es doctrinal, es emocional, es espiritual, es visceral. Y el problema es que muchas veces también es real, porque aunque los milagros oficiales son propiedad del Vaticano, la Santa Muerte tiene sus propios devotos que aseguran haber sido salvados por ella. Personas que dejaron las drogas, que sobrevivieron a balaceras, que vencieron enfermedades, que consiguieron trabajo, que salieron de la cárcel limpios. Ellos no necesitan que nadie los convenza, ya vivieron su experiencia, ya vieron su prueba. Y si una figura puede darte eso, sin juzgarte, sin pedirte confesiones, sin exigirte arrepentimiento, ¿cómo no rendirse ante ella? Lo que más duele al padre Eugenio es que muchos de esos testimonios vienen de personas que, en el fondo, siguen creyendo en Dios, que aún conservan una virgen en la sala, un crucifijo sobre la cama, pero que sienten que la Santa Muerte complementa su fe, que actúa más rápido, que es más directa, como si Dios fuera para los domingos y la flaquita para el día a día. Y eso, dice el padre, es la verdadera derrota del catolicismo, haber perdido la inmediatez, la cercanía, la confianza. Cuando una madre le reza a la Santa Muerte porque su hijo no llega a casa y teme que esté muerto, no está pensando en teología. Está pidiendo que su hijo respire, nada más. Y si esa oración es respondida, ¿quién soy yo para decirle que no fue escuchada? Admite con pesar. Y sin embargo, insiste, sigue tocando puertas, sigue exorcizando casas, sigue advirtiendo que detrás de cada favor concedido puede haber un precio que aún no se ha cobrado, porque lo que te da sin condiciones
podría quitártelo también sin aviso. La fe no es solo un acto de esperanza, también es un campo de batalla, y para el padre Eugenio ese campo está siendo invadido, no por demonios con cuernos y fuego, sino por una figura que viste túnica, carga una guadaña y te sonríe, sin decir palabra, y cada día más personas cruzan esa línea. Y es que la línea no es tan visible como uno creería. No hay un cartel que diga: a partir de aquí estás dejando a Dios. Nada de eso. Es una transición silenciosa, suave, casi imperceptible. Comienza con una promesa: Santa Muerte, protégeme esta noche. Y si esa noche todo sale bien, al día siguiente hay una veladora, luego una imagen, luego una oración diaria, luego un altar, luego una devoción. El padre Eugenio ha visto ese proceso muchas veces, y lo que más le inquieta es que rara vez se da por rebeldía. No es que la gente quiera desafiar a Dios, no es que odien a la iglesia, es que sienten que ya no hay nadie del otro lado escuchándolos. O, peor aún, sienten que sí hay alguien, pero no se parece al Dios que les enseñaron. Y en ese vacío, en esa grieta, aparece la Santa Muerte como una figura que no exige entender, solo estar, solo confiar. Esa es su fuerza, su poder, su trampa, porque ella no pregunta si eres bueno o malo, no te pide que cambies, no te culpa por tu pasado, solo te promete que estará ahí cuando nadie más esté. Y eso en un mundo donde cada vez hay más abandono, más ansiedad, más miedo, más violencia, es una oferta difícil de rechazar. El padre Eugenio dice que eso es lo que la vuelve más peligrosa que el mismo diablo, porque el diablo, al menos, tiene una figura clara, un mensaje de confrontación. Él tienta, provoca, se opone, pero la Santa Muerte no se presenta como enemiga de Dios, no discute, no contradice, solo acompaña, en silencio, con paciencia. Y eso, precisamente, es lo que más daño puede hacer, porque mientras la Iglesia advierte sobre el pecado, ella simplemente te mira y te dice: haz lo que tengas que hacer, yo no te juzgo. Y así, poco a poco, lo sagrado se va corrompiendo sin que nadie lo note. Porque si la Santa Muerte no exige arrepentimiento, entonces, ¿dónde queda la culpa? ¿Dónde queda la transformación? ¿Dónde queda la lucha por ser mejor? Para el padre Eugenio, ese es el terreno más resbaladizo de todos. El alma que deja de luchar por su luz, poco a poco cae en la sombra sin siquiera sentir el golpe, porque lo hace acompañada, porque cree que todo está bien. Él ha escuchado frases como: Padre, la Santa Muerte me salvó la vida. Padre, gracias a ella salí del hospital. Padre, yo le pedí justicia y ella me la dio. Y cuando intenta decirles que esa justicia pudo haber sido venganza, que ese milagro pudo venir de una energía oscura, la gente no lo escucha. Porque en un mundo donde la necesidad apremia, el origen del favor importa menos que el favor mismo. Eso es lo que la Iglesia no termina de comprender. Y es también lo que la Santa Muerte sabe. Ella no se presenta como alternativa espiritual, se presenta como la única que realmente responde, sin burocracia celestial, sin reglas morales, sin miedo. Y esa es otra de las razones por las que su culto crece en lugares de dolor extremo, prisiones, hospitales, barrios olvidados por el Estado, sitios donde la gente ya perdió la esperanza en las instituciones, en los políticos y también, tristemente, en los curas, porque ven a los sacerdotes llegar una vez al mes con una misa apurada, sin escuchar, sin quedarse, pero la Santa Muerte está todos los días, en la esquina, en la casa, en el pecho tatuada. El padre Eugenio reconoce que esa cercanía es lo que más envidia, no su poder, sino su presencia. Es como si fuera la patrona del abandono, dice, el ángel guardián de los que ya no tienen ángeles. Y eso la hace poderosa, pero también peligrosa, porque cuando alguien se siente acompañado en su oscuridad, deja de buscar la luz. Y eso, en términos espirituales, es la muerte verdadera.
cuando el alma deja de desear la redención. Por eso él sigue predicando, aunque lo escuchen pocos, porque para Eugenio cada altar que se levanta a la Santa Muerte es una señal de que alguien perdió la esperanza en Dios. Y eso no es solo triste, es aterrador, porque la Santa Muerte no se conforma con un altar en la sala. Ella entra en la vida, se instala en la rutina, se vuelve parte de las decisiones, de las prioridades, de los valores. Y cuando eso sucede, todo cambia, y no siempre para bien. Una vez que entra, no es fácil sacarla. El padre Eugenio ha sido llamado a hogares donde, según los habitantes, todo empezó a ir mal después de que la flaquita se enojó. Puertas que se cierran solas, animales que mueren sin causa aparente, niños que no duermen, enfermedades que no tienen diagnóstico. Y siempre, en algún rincón de la casa, un altar a la Santa Muerte, cubierto de polvo, olvidado o incluso volcado, como si alguien hubiese querido deshacerse de ella a las malas. Ese es el error más común, advierte el padre. Piensan que pueden dejarla cuando quieran, como si fuera una estampita o una estatua más. Pero no es así. Esto no es una devoción inocente. No es como dejar de rezarle a un santo. Aquí hay un vínculo, un pacto, y esos pactos no se rompen sin consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Ahí es donde la voz del padre se tensa, porque aunque suene a superstición, él lo ha vivido. Ha estado en exorcismos, donde los demonios no mencionan a Lucifer ni a Belcebú, sino a ella, donde la entidad que posee al cuerpo repite frases como: ella me dio permiso, estoy aquí porque ella lo permitió, ella cuida lo que es suyo. Y en esos momentos, el padre entiende que ya no está luchando contra una fuerza antigua y conocida, sino contra algo nuevo, más moderno, más ambiguo, más difícil de enfrentar. Una figura que se alimenta del dolor, pero se presenta como consuelo, que no niega a Dios, pero tampoco lo honra, que se acomoda entre lo sagrado y lo profano, como si pudiera convivir con ambos mundos sin pertenecer a ninguno. Eso es lo que más me asusta, confiesa Eugenio, que haya católicos que la consideren parte de su fe, que la coloquen junto a la Virgen, junto a San Judas, como si fueran del mismo ejército, pero no lo son, no lo son. La Santa Muerte no habla de cielo, no habla de perdón, no habla de amor, habla de resultados, de protección, de te doy, pero tú me das. Y eso para el catolicismo es un trato demasiado parecido a la brujería, porque cuando empiezas a ofrecerle tabaco, alcohol, monedas, sangre, lo que sea, estás estableciendo un trueque espiritual, un intercambio de favores. Y eso, dice el padre, jamás será oración. Es otra cosa, es invocación, es negociación. Y lo peor es que muchos lo hacen sin saber, sin medir, porque no leen, no preguntan, no investigan, solo repiten lo que vieron hacer al vecino, lo que les dijo un amigo, lo que escucharon en un video de internet. La ignorancia es la gran aliada del mal, dice Eugenio con una mezcla de rabia y tristeza, porque quien no sabe lo que invoca, tampoco sabrá cómo defenderse cuando lo tenga frente a frente. Y lo ha visto, jóvenes que juegan a pedir favores rápidos, personas que, por desesperación, ofrecen cosas que no entienden, madres que, con el corazón roto, le ofrecen la vida de alguien más con tal de salvar a sus hijos. Promesas hechas entre llantos, entre velas, entre sombras. ¿Y qué pasa cuando esa promesa se cumple? ¿A quién se le debe? ¿Cómo se paga? El padre Eugenio no da respuestas fáciles, no vende miedo ni quiere sonar como fanático, pero tampoco puede seguir callando, porque mientras en el púlpito se habla de amor y salvación, allá afuera, en los barrios, se habla de pactos y de favores concedidos por la niña blanca. Y eso no es una teoría, es una realidad, una que él enfrenta cada vez que entra a un hogar donde ya no se reza el Padre Nuestro, sino que se le habla a una calavera. Cuando rezas con devoción a una figura que representa la muerte,
Estás invitando a la muerte a entrar en tu vida, pero no como final inevitable, sino como entidad presente, como compañera, como jueza, como dueña de lo que amas. Y ahí está el problema, que ella no solo protege, también cobra. A veces cobra con lo más preciado. El padre Eugenio recuerda una historia que nunca pudo olvidar. Era un joven de 22 años. Estaba metido en negocios turbios, cobros, encargos, protección. Una noche recibió 5 balazos. Cayó en plena calle, pero sobrevivió. Lo operaron, estuvo en terapia intensiva y cuando despertó, lo primero que hizo fue pedir una figura de la Santa Muerte. Le había prometido que si salía con vida, le daría algo valioso. Un año después, su madre fue encontrada sin vida en la sala de su casa. No había señales de robo, ni de violencia sexual, ni motivos aparentes. Solo una cosa: su altar a la Santa Muerte estaba lleno de flores nuevas, con una nota escrita a mano que decía: «Gracias por cobrar con lo que más amo». Nadie pudo probar nada. La muerte fue catalogada como infarto fulminante, pero el joven no volvió a sonreír, no volvió a hablar del tema. Dejó el altar intacto, pero no volvió a acercarse. A los pocos meses, desapareció. «Así cobra ella», dice el padre. «No siempre te quita a ti, a veces toma lo que te duele, porque para pagar no se necesita firmar, basta con desear». Eso es lo que muchos no comprenden, que el simple hecho de pedirle con fe, con urgencia, con desesperación, ya establece un vínculo, y ese vínculo no se rompe solo con arrepentimiento, se rompe con procesos espirituales profundos, con exorcismos, con renuncias conscientes y guías adecuadas. Pero, ¿cuántos tienen acceso a eso? Ahí es donde el padre Eugenio ve la trampa, porque la Santa Muerte llega fácil, sin filtros, sin condiciones, pero salir de su círculo no es igual de simple. Y no porque ella encierre, sino porque quien se acerca casi siempre lo hace sin alternativas. Y cuando no hay salida, cualquier luz, aunque sea una ilusión, parece verdadera. Yo no niego que muchas personas se sienten protegidas por ella, admite. No lo pongo en duda, pero hay una diferencia entre sentirse a salvo y estar realmente en paz. Porque la paz no viene del silencio de los enemigos, viene del silencio interior, del perdón, de la sanación. Y la Santa Muerte no ofrece eso. Ofrece poder, ofrece resultados, pero no paz. Y cuando el alma no está en paz, tarde o temprano, algo se quiebra. Lo ha visto también en presos, hombres que le rezan a ella desde la celda, que la tatúan en el pecho, que le agradecen por no morir en una riña, pero que en la madrugada, entre llantos y temblores, le piden al sacerdote que los confiese, porque sienten que algo se mueve en su celda, algo que no los deja dormir, algo que, según ellos, vino a cobrar. «Padre, me salvó, pero ahora siento que viene por mí». Esas palabras son las que más le duelen, porque detrás de cada una hay miedo, un miedo que ni la imagen más adornada de la Santa Muerte puede calmar, porque el alma sabe, el alma siempre sabe cuando algo no viene del amor. Y aquí hay algo importante. Muchas personas piensan que, como ella no hace daño, si uno la respeta, entonces todo está bien. Pero ese pensamiento es muy similar al que se tiene con ciertos demonios en ocultismo. Si yo lo invoco, pero lo trato con cuidado, no me pasa nada. Pero la oscuridad no se domestica. Puede parecer dócil, puede parecer que te escucha, pero en el fondo siempre busca más. Más control, más devoción, más territorio en tu vida. Por eso el padre Eugenio insiste tanto en la prevención, en hablar con jóvenes, en entrar a comunidades donde nadie quiere ir, en tocar puertas y hablar, aunque se burlen, aunque lo ignoren, porque cada vez que alguien decide probar con la Santa Muerte como si fuera un experimento, está abriendo una puerta, y no todas las puertas se cierran sin costo. Esta figura tiene algo que ningún santo verdadero tiene,
sed de control, no de amor, no de misericordia, de control. Y el control espiritual es el más difícil de detectar, porque se disfraza de decisión, de autonomía, de libertad. Pero no es libertad si no puedes salir cuando quieras. No es autonomía si necesitas pedirle permiso para todo. No es amor si tienes miedo de enojarla. Cuando una devoción te da miedo, ya no es devoción, es servidumbre. Y ahí, en ese punto, muchas personas ya están demasiado adentro para darse cuenta. El padre Eugenio tiene una frase que repite en cada plática, en cada visita, en cada confesionario. El verdadero Dios no necesita asustarte para que lo ames. Y esa frase parece simple, pero tiene un peso enorme, porque muchas personas que se han acercado a la Santa Muerte no lo hicieron por devoción, sino por miedo. Miedo a morir, miedo a sufrir, miedo a que algo peor les pase si no cumplen lo prometido. El miedo, dice el Padre, es la herramienta más eficaz del enemigo. No la violencia abierta, ni la oscuridad evidente, sino el temor disfrazado de respeto. Ese cuidado con lo que le prometes a la niña que pasa de boca en boca en los barrios. Ese no la descuides porque se enoja. Ese, si no le cumples, algo se te va a voltear. ¿Eso es amor? ¿Eso es fe? ¿Number? Eso es manipulación espiritual. Y lo más delicado es que muchas veces se transmite de generación en generación. El padre ha estado con niños de apenas 7 años que ya saben encenderle velas a la Santa Muerte, que ya aprendieron a dejarle ofrendas, que ya repiten frases como «Ella sí me cuida», no como los santos aburridos. Ese tipo de crianza crea un vínculo desde la raíz, y cuando una